y más que nunca quiero verte. Oh, te necesito como siempre y más que nunca quiero verte. Jesucristo, ten mi corazón, toma todo lo que soy, aquí estoy, quiero darte adoración. Un momento juntos es mejor que una vida sin tu amor. Aquí estoy, quiero darte lo mejor. Aquí estoy, quiero darte lo mejor. Aquí estoy, No me voy hasta darte lo mejor. por ti es mi clamor y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Yeah. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, yeah. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Sí, Señor, yo adórale. Dile conmigo. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor.
sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Sí, 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 sí. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Muy buenos días, una vez más, Dios los bendiga. Es grato poder compartir la palabra de Dios y que juntos podamos aprender de la palabra de Dios, porque es edificante para cada uno que lo escucha, para cada uno que considera que esto es la palabra de Dios. Así que te invito a orar y pedirle a Dios que Él pueda guiarnos, que Él pueda instruirnos, que Él pueda hablar a nuestro corazón. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, te pedimos, Dios, que tu gracia, tu amor, tu misericordia pueda tocar nuestra vida. Que tu gracia, tu amor, tu misericordia pueda tocar nuestra mente, Señor, y poder entender tu palabra y que cause efecto y cambios en nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.
Bien, hoy día quería hablarles acerca del Evangelio, de la importancia del Evangelio, de ese sacrificio que se requiere, pero que es gratificante, que es poderoso, que es realmente increíble. Esa palabra llamada Evangelio, que por supuesto quiere decir, que también se puede decir, buenas noticias. Se dice que Pablo era un apóstol de Cristo y comenzó a recorrer muchas regiones. En los años 50 después de Cristo, Pablo llega a Filipos, llega a una ciudad llamada Filipos y comienza a exponer el Evangelio y a decir a estas personas de ese lugar que Jesús había resucitado, que Jesús había venido a salvar al mundo. Pablo comienza a exponer y a hablar y a decir a toda esta gente que era necesario no solamente ver a este evangelio como algo para ser salvo, para preservar la vida, sino que también el evangelio era para poder pertenecer a la familia de Dios, para pertenecer a esta familia, ya que Dios quería llegar a ser padre y que nosotros podamos ser sus hijos. Así que Pablo comienza, pero ocurre un incidente, ocurrió algo en esas circunstancias. Lucas lo relata en Hechos 16:16 y dice: una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación, con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Esta señorita habría estado con alguna posesión espiritual y estaba siendo utilizada, dice aquí, por sus amos. Ganaba mucho dinero para sus amos. Además se nos dice que tenía un espíritu de adivinación, algo así como para predecir el futuro. En esos tiempos, en ese lugar, había un templo que se construyó por supuesto, al dios Apolo, en donde en ese lugar se dice que había ciertas revelaciones. Se contaba que en ese lugar se podía uno tener ciertas respuestas acerca del futuro. Pero los geólogos, si bien es cierto, ahora con estudios geológicos determinaron que por ese lugar por debajo de ese templo, recorre dos fallas tectónicas. Entonces, en esos tiempos, en esa oportunidad, surgía gases de esas fallas, brotaba gases. Obviamente, para los griegos tenían una mitología, una creencia acerca de ese lugar. Ellos decían que en ese lugar existía una enorme serpiente llamada Pitón y que protegía al oráculo de Delfos, un lugar llamado, por supuesto, con este nombre. Este Pitón, esta serpiente, se dice que intentó violar a una mujer llamada, según la mitología griega, llamada Latona, quien a su vez, esta mujer estaba embarazada al dios Apolo. Al nacer Apolo, la violación se frustra. Obviamente, luego de haber crecido Apolo, vuelve al lugar. Y con su arco, se dice, que agarró y la mató a la serpiente, a la Pitón. En todo caso, dice, esta serpiente, con todo su peso, cayó al suelo, y al caer al suelo, se introdujo profundamente hasta lo más que pudo hasta adentro, ¿no? Como se dice. En todo caso, se creía que era esta serpiente que estaba en descomposición,
el que generaba esos gases. Ellos creían que realmente esto ayudaba a que la persona que pudiera ingerir estos gases, esta especie de descomposición o el espíritu de Apolo, ellos podían predecir ciertas profecías del futuro. Obviamente, se construyó un templo erigido para Apolos, y en todo caso, se construyeron una especie de 2 cuartos. Un cuarto era cuando la persona iba, y primer cuarto, ¿no? Una especie de como una sala, una antesala. Iba la persona y entonces en ese lugar la persona hacía su pedido. Pero había otro lugar más profundo en la cual solamente la pitonisa o la divina podía llegar, la sacerdotisa podía entrar e invocar al espíritu de Apolo e ingerir esos gases. Se creían ellos que entonces esos gases, ese espíritu que poseía a esta divina, hacía que estas personas que habían ido a ese lugar tengan cierta respuesta. Es en esas circunstancias, toda esta creencia, la que nos lleva a concatenar, a unir esta relación que estaba ocurriendo. Obviamente, la Biblia narra que esta mujer sí tenía ese espíritu de adivinación. Había evidencia que sí ocurría. Tal así de que, como hemos leído, dice que tenía poderes de espíritu de adivinación y podía predecir el futuro, en cierto modo, por supuesto. Pero en realidad, estas circunstancias que ocurrieron, se cuenta en Hechos 16-17, que Pablo, tanto como Silas y otros más, tal parece, habían estado caminando desde el Coliseo, desde un Coliseo romano, hasta un lugar de oración cerca al río. Eso es lo que se narra. Y que en ese trayecto que iba Pablo a ese lugar, es que tenían que pasar por el templo de Apolos. Obviamente esta mujer cada mañana quizás estaba siempre afuera y solamente cuando se requería ir a consultar, entonces ella pasaba a ese lugar a poder tener respuestas. Pero todos los días, dice aquí, se le salía al encuentro a esta mujer. Así narra esto. Y dice que esta mujer, dando voces en Hechos 16-17, gritaba diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. En realidad estaba diciendo la verdad. 18. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió, reprendió al espíritu y dijo: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. En otras palabras, lo que está diciendo que esta mujer fue liberada de ese espíritu. Si bien es cierto, la geología, los geólogos hablan de ciertas cosas, pero en realidad también, al invocar a este espíritu de Apolo y todo lo demás, esta mujer había sido poseída por este espíritu. Pablo llega predicando el evangelio y entonces surge este incidente y la mujer es liberada. Cuando Pablo predicaba el evangelio, comenzó a producirse una confrontación. Debido a que Pablo predicaba acerca del reino del cielo. Y el reino, obviamente, existía otra
sugerencia, esta otra apreciación de parte de Pablo, que decía que existía dos reinos. Uno, el reino de este mundo, y otro, el reino de los cielos. En este territorio gobernado por Roma, se había expandido un mensaje imperial. Se decía de que César era el Señor y Dios. Pero también Pablo decía por su parte de que Jesús es rey. Entonces estas dos posiciones, estos dos mensajes, obviamente traían un conflicto que terminó muchas veces en tragedia, muchas veces en muchas dificultades. Obviamente había incidentes. En esas circunstancias, esta joven también llega a surgir, llega a tener esta forma de hablarles, de decir, de gritar, que molestó a Pablo. Obviamente Pablo reacciona y, sabiendo de que es un espíritu de adivinación, lo expulsa. Esto trajo como consecuencias, ya que había este conflicto más este conflicto adicional con esta chica, trajo una consecuencia terrible. Tanto así que se relata en Hechos 16-19. Dice que cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, porque el espíritu había sido expulsado, echaron mano a Pablo y a Silas y a los arrastraron, dice, a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que se les arrancara la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Si bien es cierto que Pablo también tenía una ciudadanía romana y que en este lugar era una colonia romana, no estaba permitido maltratar a un romano. Él podía haber reclamado sus derechos, pero por alguna razón no hace uso de sus derechos. Al contrario, se mantiene callado, comportándose como un judío. Pero en todo caso dice aquí que Pablo se mantenía callado frente a sus acusadores y los meten a la cárcel, los castigan y es más, le ponen grilletes, debido a que el carcelero, por seguridad, a él solamente, al detenido, se podía poner un lugar para poder después juzgarle y luego sentenciarle, entonces llevarle a la cárcel, adentro, en lo profundo, es más que incluso hasta con unos grilletes llamados cepo. Pero eso no ocurrió. El carcelero, al contrario, dijo: no, mejor me aseguro, antes que se pueda pasar cualquier conflicto, algunas circunstancias, me aseguro y lo pongo más adentro. No estaba permitido de que inmediatamente se le encarcelara a alguien, pero lo hicieron con Pablo. Entonces el 25 dice que cuando esto estaba ocurriendo, a la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y cantar himnos a Dios, y los otros presos escuchaban. Ellos seguían predicando, a pesar de estas circunstancias, a pesar de estos momentos, ellos seguían predicando. La Biblia narra que los presos comenzaron a escuchar los himnos, las palabras. Y eso comenzó a causar cierto cambio en su vida, cierta aceptación en su vida. Era increíble que en estas circunstancias una persona pueda estar cantando, pueda estar orando, pueda estar agradeciendo a Dios. Pero eso es lo maravilloso del Evangelio.
Eso es la paz que puede traer el Evangelio. Que en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, uno puede traer paz, puede tener paz. Puede manifestar esa paz y muchas personas puedan ser también atraídas por esta paz. Estas personas necesitaban esa tranquilidad, a pesar de que quizás por alguna circunstancia estaban siendo presos, pero esas personas estaban ahí, escuchando el mensaje de salvación. A Pablo no le importaba cuál sea el sacrificio que tenga que pasar para poder llegar a estas personas y que estas personas no solamente puedan salvar su vida, sino pertenecer a la familia de Dios. Es eso el mensaje. Es eso que Dios quiere que nosotros también, los que ya conocen y los que pertenecen a la familia de Dios, puedan manifestar este mensaje. Que tú también te puedas involucrar en las cosas de Dios. Sin importar lo que nos podía pasar, incluso momentos muy difíciles, sacrificiales, económicos, políticos, pero de todas formas ir y predicar el Evangelio. Dios anhela que podamos involucrarnos. Dios anhela que su gloria pueda ser manifiesta a través de nosotros. Dios quiere que pueda ser usado por Él. Para gloria suya has venido a este mundo. Tienes una misión de predicar el Evangelio, una misión de que otros también conozcan de esta salvación. Pablo comienza a cantar, comienza a orar y las personas lo escuchaban. Y mientras cantaba, dice el 26, de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta los cimientos, hasta las bases. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero, al ver este temblor, este terremoto, se despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, abiertas por supuesto, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pablo aprovechó el momento y le explicó lo sencillo que uno puede ser salvo. Y le responde al carcelero: cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Narra que luego le expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. Vuelvo a repetir, ser salvo no solamente se trata de preservar la vida. Ser salvo también es pertenecer a la familia de Dios. Pertenecer a lo que Dios quiere que obrar en tu vida, en el presente y en el futuro. Dios quiere hacer muchas cosas. Dios es fiel a su palabra. Él es Dios. Él es Dios y por tanto Él es fiel a su palabra. Él nunca ni nadie podrá cambiar lo que Él dijo. Dice además que a esas horas de la noche el carcelero los lleva a la casa, les lava las heridas, enseguida ellos piden ser bautizados y son bautizados, él y toda su familia. Entonces el carcelero, dice, les sirvió comida, les llevó a su casa y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído de Dios. Al amanecer, los magistrados de ese lugar, obviamente, mandaron a los unos guardias al carcelero con esta orden: suelta a estos hombres. El carcelero entonces le informó a Pablo: los magistrados han ordenado que los suelte, así que pueden irse, vayan en paz. Pero en ese momento, en ese instante, cuando ya los sueltan a Pablo y le dicen que ya tiene su libertad, Pablo hace un comentario
Un comentario que quizás muchos de nosotros hubiéramos hecho al inicio, hubiéramos dicho, no sé por qué, yo tengo derechos, y quizás no hubiéramos permitido que le castiguen de esa forma, antes de ser juzgado, y todavía en ese lugar, colonia romana. Y él dice en el 37, pero Pablo respondió a los guardias, ¿cómo? Le dice Pablo, a nosotros que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno, y nos han echado en la cárcel, ahora quieren expulsarnos a escondidas. Nada de eso. Que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. Al menos eso. Al menos. No, en otras palabras, algo así como una disculpa, pero públicamente. Es increíble que Pablo recurra recién en ese momento a su ciudadanía romana. Pero ¿por qué lo ha hecho? ¿Por qué él no revela inicialmente, yo soy ciudadano romano? Es más, cuando él iba y caminaba y cuando se presentaba en el aforo, en otras palabras, en el Coliseo romano y exponía la palabra de Dios, ¿por qué no dijo él, yo soy romano? No. Él se presentó como un judío, porque también tenía esa nacionalidad. Él se presentaba como un expositor de la palabra de Dios, como un seguidor de Cristo. Y es que, como este lugar era una colonia romana, él no quería decir, yo creo que él no quería decir yo soy romano, para que la gente, obviamente, que si él decía que yo soy romano, entonces todas las personas tenían que escucharlo inmediatamente. Tenían que haberle puesto atención porque está hablando un romano y ellos obedecían a todo romano. Y entonces, si Pablo hubiera dicho, todos de este lugar se vuelvan a ser cristianos, entonces todo el mundo de rodillas, porque un romano lo ha dicho. Pero él no hace esa posición. Él quiere manifestar el poder de Dios, la gloria de Dios, de otra manera. Él quiere que Dios sea glorificado. Y no que las personas crean por el estatus, por la posición que era Pablo, sino porque Dios mismo pueda tocar a su corazón, que sea un cambio, un arrepentimiento, que lo puedan aceptar la palabra de Dios con el corazón, con lo profundo, que seamos sinceros. Hay mucha gente cristiana que ha aprendido a orar como cristiano, ha aprendido a adorar como cristiano, pero no se comporta como cristiano. Es que estas personas no están siendo sinceras con ellos mismos. No están asumiendo este rol de decir, Señor, necesito cambiar, necesito arrepentirme. Y Pablo estaba buscando esa posición, estaba buscando que cada uno de nosotros podamos hacer un cambio genuino. Y yo creo que Pablo por eso no menciona inicialmente, pero al final, oh sorpresa, él lo manifiesta. Así lo mismo, Jesús, también judío, vino con una misión similar. Él no manifestó su poder divino, obviamente. No dijo, bueno, como yo soy Dios, hagamos esto. Sino que hizo, y todo lo hizo, siendo hombre. Por supuesto, él tuvo que sacrificarse. Él tuvo que hacer este sacrificio de ir a la cruz para redimirnos. Ese es el evangelio, que Dios pagó este precio. La muerte exigía un precio, la muerte exigía un pago, exigía sangre, exigía una muerte, para poder redimir a todos, para poder liberar a todos los pecadores. Jesús la pagó. Jesús hizo este sacrificio. Él manifestó el poder de Dios a través de este sacrificio. Porque esta era la decisión de Dios. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Pero es tu decisión. Quizás tú escuches vez tras vez una prédica, pero es necesario que tú tengas que elegir. Es necesario que tomes esta decisión. Es necesario que tú digas de una vez por todas, es momento de seguir. La vida es pasajera.
Los tiempos cambian. Las circunstancias son difíciles. Dios quiere ayudarnos. Dios quiere que en medio de las circunstancias, Dios dijo, yo también estaré contigo. Y si estás conmigo, ¿quién contra ti? Juntos lo podemos. Yo estoy contigo. Así que si queremos ser libres, es sencillo, como dijo Pablo. Es meramente sencillo. Cree en el Señor Jesucristo y eso es suficiente. Acepta lo que dice la palabra, que Él murió por ti, entonces pídele perdón. Perdona a tu prójimo y entonces serás salvo. Eso es lo que menciona. Pero si tú has sido ya redimido, tú tienes una gran misión. Es que otras personas también escuchen el Evangelio. Quizás haya un costo sacrificial, un costo enorme, pero al margen de eso, es la misión que Dios te da, que Dios te dice, hazlo. Es la misión que Dios te pide, que también compartes el Evangelio con los demás. Esta es una buena noticia. Dios ha venido a este mundo para que podamos ser salvos, para poder pertenecer a la familia de Dios. Y una vez más, Dios quiere enseñarnos, Dios quiere, nos va a decir en Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esta es una misión para ti y para mí. Solo tienes que creer y Él te dará el poder para poder hablar este Evangelio. Muchas personas lo necesitan por su salud, lo necesitan por su familia, lo necesitan por su economía, lo necesitan por lo político incluso. Hay mucha gente que lo necesita. Es tu momento de poder predicar y cumplir el mandato de Dios. De Jesús dijo, id por todo el mundo. Esta misión es para ti. Pero si todavía no has aceptado, y tu condición es de ti, que todavía no has aceptado esta salvación, hoy te invito a que podamos orar, que tú le aceptes este Evangelio. Si te he relatado esta historia, es para que veas de que detrás de todo esto, detrás de todo este sacrificio, de todo este incidente, no importó. Pablo dijo, lo importante es que las personas sean salvas, que Dios sea glorificado. Haz lo mismo. Dios quiere que tú puedas ser salvo. Y hoy estamos compartiendo, porque Dios así lo quiere. Dios quiere que cada uno de nosotros podamos convivir, vivir y ser parte de la familia. Te invito a orar en este momento y poder aceptar a Jesús como tu Salvador. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu amor, por ese amor, Señor, de demostrar en aquella cruz. Nadie, Señor, podría, un inocente, morir, Señor, por amor hacia los demás. Padre bendito Dios, gracias Dios por permitirnos en esta mañana ser parte. Queremos ser parte de tu familia. Acéptanos, Señor, como tus hijos y te pedimos perdón en el nombre de Jesucristo. Gracias Dios por escuchar nuestra oración y aceptarnos como tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, entonces perteneces a la familia de Dios. Y una vez más, Dios te bendiga. Amén. Como agua purifica, como olas en la arena, desvaneces mi condena, como aire que da vida a lo que ya no respira, soplas nueva melodía. Te necesito como siempre,
quiero verte. Jesucristo, ten mi corazón, toma todo lo que soy, aquí estoy, quiero darte adoración. Un momento juntos es mejor que una vida sin tu amor, aquí estoy, quiero darte lo mejor. Como fuego, no te apagas en la noche más oscura, permanente esperanza como roca, edificas de lo vil y rechazado una casa para todos. En